Sí, sí. Cuando quiera me dice para empezar. Sí, 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 sí. Arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko guztioi etortzagatik. Emaus Gizarte Fundaziotik, Donostiako Udaletxetik eta Gipuzkoako Foru Aldunditik zuen parte hartzea eskertzen dugu. Hitzaldi hau Emaus Gizarte Fundazioa garatzen duen eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen duen ekonomia sozial eta solidarioa bertako giza garapen iraunkorrerako agenda bat, titulua duen proiektuan. Eta Donostiako Udaletxeko lankidetza sailak antolatzen duen sistema errorea eredu bidezkoagoa helburu urteroko ekintza zikloan kokatzen da. Gaur, Vicent Navarro daukagu gure artean, politologoa eta ekonomilaria. Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean zientzi politikoetan eta politika publikoetan katedraduna eta ekonomia aplikatuan katedraduna izan da. Bartzelonako Unibertsitatean eta Madridezko Complutensean. Baita ere, de Johns Hopkins Unibertsitatean da eta 35 urte daramatza irakasle bezala. 28 liburu ezberdinen autorea da eta hainbat hizkuntzetara itzuli dituzte bere lanak. Horregatik, mundu mailan, estatu mailako zientzilari sozial aipatuenetarikoa da. Batez ere, egungo krisialdiaren aurrean dauden alternatiben inguruan hitz egingo du. Hai alternatibas liburuaren baitan. Liburu hau, Vicent Navarro, Juan Torres eta Alberto Garzonek idatzi zuten 2011an. Krisiaren jatorria, zergatiak, ondorioak eta krisialditik iristeko hainbat alternatiba aurkeztuko dizkigu gaur hitzaldian. Besterik gabe, ongi etorri, Vicent Navarro. Decía que buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por vuestra participación, vuestra enorme participación que nos ha sorprendido. Desde Emaús Fundación Social, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa os damos la bienvenida y es un verdadero placer contar con vuestra presencia hoy aquí. La conferencia de Vicent Navarro se enmarca, por un lado, dentro del proyecto que desarrolla el Grupo Emaús Fundación Social, impulsado por la Diputación Foral de Guipúzcoa bajo el título Economía Social y Solidaria, una agenda para el desarrollo humano sostenible local. Y por otro, en el ciclo anual de actividades Error de Sistema hacia un modelo más justo, organizado por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Vicent Navarro, politólogo y economista. Es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y de la Complutense de Madrid. Es también profesor de Políticas Públicas en la Universidad Johns Hopkins, donde ha impartido docencia durante 35 años. Es autor de 28 libros y han sido traducidos a distintos idiomas. Por ello, es uno de los científicos sociales españoles más citados del mundo. La conferencia tratará sobre el reconocido libro Hay alternativas. En esta obra, los autores Vicent Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón analizan la crisis, sus causas, los efectos y las posibles soluciones para demostrar que existen otras vías distintas a las que proponen la patronal, la banca, el personal directivo de los bancos centrales y la clase política a su servicio.
Las alternativas que se proponen van dirigidas a la creación de empleo y a generar bienestar social frente al crecimiento del desempleo en el Estado español y el deterioro del estado del bienestar. Bienvenido, profesor Vicente Navarro, cuando quiera. Permítame que hable levantado porque tengo un problema de espalda y si estoy sentado mucho tiempo me duele. Bueno, yo quiero agradecer a la Fundación la amabilidad de invitarme. Para mí siempre es un placer aquí estar con ustedes, el País Vasco, que como catalán siempre siento afinidad especial por la historia que los dos pueblos tenemos. O sea que en este aspecto una gran estima y les doy un abrazo a todos. Voy ahora a tratar del tema de la situación. Según me han dicho, hay otra sala en la que también, y me están viendo, pues saludos también a ellos. Lo que voy a tratar ahora es de la crisis actual e intentar darles una versión muy distinta a la que los medios están proveyéndoles. Vamos a ver. Y no sé si ustedes me preocupa un poco. Díganme con toda sinceridad al final, ¿ven las diapositivas? ¿La pueden leer? Vamos a ver, sí o no. La última persona. La última persona. No traten de ser amables, díganme la verdad, como siempre. ¿La pueden leer? No. Bueno, me lo temía. Qué lástima. Bueno, pues permítame, les voy a leer, al menos sintetizar. Es que yo soy una persona muy empírica, yo soy muy poco retórico. Creo que ha sido la contaminación del mundo anglosajón, en el cual he vivido 50 años, en mitad del siglo, y yo sin datos no sé cómo funcionar. Pero, en fin, ya les iré explicando qué es lo que la diapositiva dice. Bien, cuando analizamos qué es lo que está pasando en todos los países de la eurozona, es una situación bastante única en el sentido de que coinciden muchos indicadores. Hay una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esta es la realidad que ocurre en la mayoría de países y de manera muy acentuada en los países periféricos, Grecia, Portugal, Irlanda y España. A los países que se llama, en una terminología muy ofensiva, pigs, que quiere decir cerdos en inglés, y que se transforma en gypsy cuando se incluye Italia ahora últimamente. ¿Por qué estamos en una situación? Y veamos aquí declaraciones de personas de gran relieve político hoy en Europa, como es el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, que en su entrevista a la revista Wall Street Journal indica que el modelo social europeo ya es insostenible. Esto se está ya casi admitiendo en las estructuras de poder que podríamos llamar el establishment europeo. Ya la Europa social ya no podemos sostenerla. La canciller Angela Merkel en la televisión pública alemana también dijo que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuaron de una manera muy irresponsable. O sea que en este aspecto los países periféricos, nosotros, no hemos tenido la disciplina fiscal que ha llevado a toda la Comunidad Europea hasta una situación difícil, incluso cuestionar la propia existencia de la moneda única, el euro. Y las declaraciones del presidente del gobierno español, que en una conferencia de prensa reciente dice que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Bueno, esta es la sabiduría convencional y que se reproduce constantemente a través de los medios de comunicación, las tertulias, etcétera, etcétera. Bien, lo que voy a intentarles explicarles hoy es que nada de lo que esto se está diciendo
puede apoyarse en base a esa evidencia científica. Vamos a ver qué tienen en común los países periféricos. Fíjense que esto casi nunca se habla de ello. Es Grecia, Portugal, España. ¿Qué tienen en común esos países? Bueno, podría decirse el clima, pero hombre, no parece que el clima sea el factor determinante de la crisis. ¿Qué tienen en común? Pues que han tenido dictaduras militares de la ultraderecha. O sea que en este aspecto, Grecia, la dictadura de los coroneles, España tuvimos el fascismo, en Portugal tuvieron el fascismo. Y esto es clave para entender la crisis actual, y en cambio esto nunca aparece. Irlanda no tuvo una dictadura, pero sí un gobierno autoritario ultraconservador, Varela, que en ese aspecto caracteriza las posturas de las fuerzas ultraconservadoras. No voy ahora a entrar en el debate que si es una dictadura autoritaria o totalitaria aquí en España. Ya he escrito extensamente sobre ello y fue, desde el punto de vista científico, una dictadura fascista. Y hay que recuperar el lenguaje, por eso el franquismo parece que sea la dictadura en general. No, no, fue el fascismo. Y hasta el último día, por cierto. Y es importante que esto se vaya recuperando porque hay que enseñar a nuestra juventud que no conoce nuestra historia, que fue la historia de este país. Bien, desde el punto de vista, esto tiene una enorme importancia para entender esta crisis. Y voy a intentar explicárselo. Vamos a ver. Todos estos países son estados enormemente pobres desde el punto de vista de la conciencia social del Estado. Son estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Miren ustedes, miren por dónde. Estos países tienen un número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea a los 15, que como ustedes saben son los países más semejantes a nosotros por el nivel de desarrollo económico dentro de Europa, de la Unión Europea. Pues bien, son todos ellos que tienen mayor número de policías por 10.000 habitantes y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Mira por dónde, ya, indicadores de dónde venimos. Y tienen también las mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos los datos. ¿Lo pueden ver? Bueno, los números los pueden ver mejores. Estupendo. Ingresos al Estado como porcentaje del PIB. Esto es lo que se enseña, vamos a ver, la riqueza de aquel Estado. Miren ustedes, el promedio de la Unión Europea a los 15 es 44% del PIB. Fíjense en que en todos los países, España, Grecia, Portugal, Irlanda, es mucho más bajo que no el promedio. Y si vamos a Suecia, el país que está en el otro polo, el que tiene mayor desarrollo del estado de bienestar, 54%. Es un estado pobre. Sepa entonces que es un estado pobre. El estado español es un estado pobre. Y el estado incluye no solo el central, pero también el autonómico y el local municipal. Es un estado pobre. El gasto social es muy bajo. Miren ustedes, la Unión Europea a los 15, de nuevo, el promedio es 27. En todos los países, muy bajo. Suecia, 29, casi 30%. España, 22%. El gasto público social, que quiere decir en la seguridad social, en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en las escuelas de infancia, en los servicios domiciliarios, en la vivienda social, en la prevención de la exclusión social, en la integración del migrante, a la cola de la Europa social. Y además ahora se está recortando todavía más a la cola. ¿Sí? Bien. Empleo público, la mayoría en el sector del estado de bienestar. Bien. ¿Cuánta gente trabaja en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, todos los servicios públicos del estado de bienestar? ¿Cuánta? Ustedes. En la Unión Europea, el 15% de todos los adultos trabajan en ese estado de bienestar. Si van a Suecia, 25%, 1 de cada 5 suecos adultos trabajan en los servicios públicos del estado de bienestar. España, no llegamos ni siquiera a 1 de cada 10. ¿Me van siguiendo? Bueno, oiga, si ustedes
hoy en los medios dicen que el Estado es excesivamente hipertrofiado en este país, que está agotando la economía, que no puede tirar adelante, que tenemos demasiados empleados públicos, se utiliza la frase funcionarios, a ver, con cierto acento para hacerlo más desagradable. En fin, ya, oiga, mire los datos. No lo dice Navarro, mire los datos. Y si no está de acuerdo, muéstreme otros, verá que no hay otros. Somos el país que tenemos menos empleo público y somos países que tenemos un estado de bienestar menos desarrollado y somos el estado que ingresa menos dinero. Por favor, no continúen repitiendo. Hágame un favor, cuando oigan a un tertuliano que lo diga, llamen al teléfono. Y a usted es un ignorante, lea, mire los datos. Bien. También, otra característica. Ustedes saben que las rentas de un país van al capital o al trabajo. Trabajo quiere decir mayor salarios. Pues bien, miren ustedes, estos países periféricos, España entre ellos, es de los que tienen las rentas del trabajo más bajo como porcentaje de toda renta nacional. Que tenga más bajo las rentas del trabajo quiere decir que las rentas del capital son también los más altos en nuestro país. Y que ha ido bajando. Miren ustedes que esto ha ocurrido en toda la Unión Europea, pero en España todavía más. Baja más rápidamente. El mundo del trabajo en nuestro país está subfinanciado. Los salarios, la masa salarial está perdiendo peso. Bien. El Estado, además de ser pobre, con escasa conciencia social, tiene muy poco impacto redistributivo. Miren ustedes, este gráfico. Lo que quiere decir, y me refiero a 2009 porque es el último año que tenemos datos de la Unión Europea a través de la fuente de datos que se llama el Eurostat. Bien. Si no hubiera estado de bienestar, fíjese que el Estado redistribuye, consigue dinero de la población, le resta su capacidad adquisitiva y distribuye dinero entre la población, aumenta su capacidad adquisitiva. O sea que el Estado tiene un impacto distributivo, recoge a través de tasas, de impuestos y los gasta a través del gasto público, de las transferencias, etcétera, etcétera. Veamos cuál es el impacto redistributivo. Fíjense ustedes que si elimináramos el estado de bienestar en España, el 24% de la ciudadanía serían pobres, de los adultos, y baja al 20% si cuando interviene el estado de bienestar. No sé si me explico bien. Yo les agradecería que muevan la cabeza, si no me es difícil para mí entender si me estoy explicando bien o no. Muy amables. Pues mire usted, desde ese punto de vista, vean de que la capacidad redistributiva del Estado es muy escasa. La gente pobre pasa de 24 a 20. Fíjense en Suecia, de 27 a 13. ¿Se dan cuenta? Y el promedio de la Unión Europea es de 25 a 16. Fíjense la fuerza de los datos. ¿Ven? O sea que ven este dato y ya pueden ver que el Estado español es muy, muy poco redistributivo. Vayan sumando. Es un Estado pobre, es un Estado sin conciencia social, muy poco redistributivo, en que las rentas del trabajo son muy bajas. Y veamos por qué. Y veamos de dónde vienen los ingresos al Estado. Miren ustedes, en esta diapositiva, esta sí que es tan importante que ven desde atrás, estupendo. Eso quiere decir, ya lo dije antes, los ingresos al Estado español es el 34% del PIB, del Producto Interno Bruto. En la Unión Europea, a los 15, los ingresos al Estado es 44% y Suecia es 52%. Bien ustedes, vamos a ver quién paga impuestos en España. El trabajador en cualquier país que está mejor pagado es el de la manufactura. Comparemos lo que paga un trabajador de la manufactura en impuestos con lo que paga un trabajador de la manufactura en Suecia. ¿Sí? O sea, un profesor, por ejemplo, un trabajador que trabaja en la SEAT en Barcelona y uno que trabaja en el SAP en Suecia. ¿Y qué pagan impuestos? Pues mire usted, tomando el sueco como punto de referencia, 100, entonces el trabajador de la manufactura español paga el 74% de lo que paga
el trabajador de la manufactura sueco en impuestos. No sé si me explico bien. Bien, paga menos, también la distancia económica es sustancial. Bien, paga menos, pero tampoco tan menos. Pero miren ustedes qué pagan impuestos el superrico, el 1% de renta superior de España. Pagas nominalmente el 20% de impuestos que paga el superrico en Suecia. Nominalmente, porque en realidad pagas la mitad, 10%. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahí ya comienza a ver quién domina el Estado de este país. Estos son datos, porque yo estoy hasta la coronilla, ahora es la opinión de Navarro. No, oigan, mire, ahora es de día, no es cuestión de noche, no es la opinión de Navarro, es de día, ¿sabes? Bueno, que la resistencia a aceptar esa realidad tan golpeante se salen por las coronillas que si es la opinión de uno. No, esos son datos, ¿me explico? Bien, ya pueden ver, esa es la herencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras, ultraconservadoras, tienen sobre el Estado español históricamente y que han teniendo incluso en la época democrática, y de lo cual casi nadie habla. Bien. ¿A qué se debe ese enorme retraso social? A esa enorme fuerza de las fuerzas ultraconservadoras. ¿Y cómo deriva, de dónde se deriva esa enorme fuerza? En primer lugar, la dictadura. Y ahí sí que creo que es fundamental que se enseñe a la juventud lo que fue la dictadura. Yo cuando volví del exilio lo pasé muy mal. Volver del exilio es difícil, no se lo aconsejo. En parte estaba encantado de estar de nuevo en mi pueblo, pero por otra parte me horrorizaba ver lo que estaba ocurriendo en el país, en que mis estudiantes creían que Franco era un viejete de mal genio y nada más. Y yo decía, oír, pero saber que según el profesor Malekafis, el experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. Que no os dais cuenta, fue de una brutalidad enorme, desconocida en Europa. La ultraderecha española es brutal, es bestial. Y eso no es un insulto, es una descripción de la realidad. Fue una represión brutal. Bueno, no hace falta que lo diga aquí, en el País Vasco, como también en Cataluña. Fue brutal. Y en defensa de intereses de clase. En contra, sobre todo, de la clase trabajadora. Esto hay que enseñarlo a la juventud, porque ha habido todo un aparato intelectual para negar esa situación. Y a lo que ahora se llega como extremo es que los dos lados eran responsables. Pero no fastidia. Los dos lados. Esto es fundamental. Y esa dictadura que fue de la ultraderecha, que es la expresión de la derecha castellana española, pero también de la catalana y también de la vasca. Ahí es donde en ese aspecto esa imposición brutal y que ha continuado porque la transición se hizo en términos muy favorables a aquellas fuerzas que controlaban el Estado fascista. Esto es importante que se sepa, que en ese aspecto la transición fue muy modélica, porque se hizo en términos de enorme desequilibrio de fuerzas. La ultraderecha heredera del fascismo controlaba el Estado, dirigido por el monarca. Y tenían todo. Las izquierdas que lideraron las fuerzas democráticas acababan de salir de la cárcel o venían del exilio. Estaban en la clandestinidad. Cuando decían, no, es que la transición fue resultado de consenso, pero me lo fastidié. Consenso quiere decir sentarse entre iguales, pero ahí unos lo tenían todos y otros no tenían nada. Y la Constitución refleja eso. De ahí que la Constitución sea un documento tan valioso para las ultraderechas porque la definieron primordialmente ellos. Entonces, esto es fundamental. Y claro, se hizo esa transición en los términos que no resolvió los problemas claves del país. El problema social, y fíjese que la Constitución española no dice el derecho a la sanidad, a la educación. Es importante que se lo sepan. El derecho de universalidad no existe todavía en la Constitución española. Y tampoco resolvió el problema plurinacional del Estado español. Y de ahí que estamos ahora viendo el final de una etapa, de aquella transición inmodélica.
el descrédito, la deslegitimación del Estado, heredero de aquella situación exterior, es inmensa. En Cataluña la gente está en la calle, en el País Vasco la gente está en la calle, en Andalucía la gente está en la calle, en Castilla la gente está en la calle. Ese sistema está ya perdiendo toda legitimidad. Y es ahí, sin querer parecer dramático, pero es un momento histórico. Y el enorme retraso de España y de las distintas naciones y pueblos dentro de esa entidad que podríamos llamar Iberia está súper retrasado debido a ese enorme dominio de esas ultraderechas en los aparatos del Estado. Bien. Y ahí que estemos a la cola de la Europa social. Pero hay otro elemento que también hay que explicar, que es la manera como se hizo la integración de España en la Unión Europea y en el euro, que es otro elemento del que tampoco se habla. Miren ustedes que en esta diapositiva, que espero que sí puedan ver bien, cuando el dictador muere, que es el año 75, resultado de esa enorme fuerza, aquellas fuerzas conservadoras, el Estado español se gastaba solo un 14% del Producto Interno Bruto en el estado de bienestar. Mientras que aquellos países que más tarde serían países miembros de la Unión Europea de los 15, ya era el 22%. Fíjense la enorme distancia, 14-22%. El estado de bienestar en España, cuando se inicia la democracia, es muy poco, está muy poco desarrollado. Bien, 75. La democracia se abre, y en ese aspecto, naturalmente, hay que indicar de que la transición fue muy modélica, muy desequilibrada, pero fue una abertura a aquel Estado y que permitía ciertos espacios de democracia. Y esto es fundamental. Y que se debió, un punto muy importante que voy a hacer referencia más tarde, a la movilización popular. Nunca olviden que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Y fue por la enorme movilización de la población liderada por el movimiento obrero que aquella dictadura tuvo que terminar. Bien, desde el punto de vista se llega a esta situación y ven ustedes como el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto va aumentando. ¿Ven? Va y que ya en el 93 es el 24%. Claro que la Unión Europea de los 15 subió de 22 a 28. Pero ¿qué pasa en el 93? ¿Ve? Como el gasto público social en España baja. En Europa también, pero muy poco. Aquí baja muy rápidamente. ¿Qué pasa? En el 1993 es cuando se toman las decisiones para entrar en el euro. Recuerden ustedes que el Partido Socialista había perdido la mayoría y se tiene que aliar, y cuando todo el mundo se pensaba que se iba a aliar con la Izquierda Unida, va y se alía con la derecha catalana, con Convergencia y Unión. Y recuerden que tenía que bajarse, según el criterio de Maastricht, el déficit del Estado, que era 6%, y tenía que bajarse a por debajo del 3%, según el criterio de integración en la moneda europea. ¿Cómo se baja el déficit público? Bueno, hay varias maneras. Una, aumentando los impuestos. Otro, bajando el gasto público. Y otro, estimulando el crecimiento económico. En España se hizo, como se está haciendo ahora, sobre todo a base de disminuir el gasto público social. Y miren ustedes, esta diapositiva lo muestra muy claro. Esta diapositiva comienza, seguro que no lo pueden leer, en el año 1995, miren ustedes, España se gastaba, el gasto público social por habitante, se gastaba 1.793 euros estandarizados, y ahora explicaré qué quiere decir euro estandarizado, se gastaba 1.793 euros estandarizados menos de lo que se gastaba en gasto público social por habitante el promedio de la Unión Europea de los 15. Es lo que podríamos llamar el déficit de gasto público social de España. Bien, fíjense que estamos hablando el último año de Felipe González, luego comienza Aznar, y miren ustedes como el déficit va aumentando. ¿Se dan cuenta? Luego entra un plató y
cuando vuelve el socialismo Zapatero, que por general, no siempre, tiene mayor conciencia social a las izquierdas que no a las derechas, el déficit baja. Pero fíjense ustedes que en el año 2007, cuando comienza la crisis, todavía el déficit de gasto público social por habitante en España era mayor que el que había en el año 1995. ¿Me explico? Euro estandarizado es el euro modificado por la capacidad de compra de varios países. Un euro compra menos en Alemania que no en España, porque el nivel de vida es mayor en Alemania y, por lo tanto, si queremos comparar la capacidad adquisitiva de aquella moneda, no podemos coger el euro sin más. Tenemos que corregir ese euro por la capacidad adquisitiva de la población. Y es lo que se llama el euro estandarizado. Pero, en fin, no es muy lejano al euro. Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Que el euro se hizo a costa del estado de bienestar español. ¿Y quién utiliza más el estado de bienestar? Las clases populares. Las clases populares fueron los que pagaron el coste de ingreso en el euro. Y de esto ustedes no han oído hablar nada. ¿Se dan cuenta? De nuevo, estos son datos. Si alguien que no está de acuerdo, que me muestre otros, pero son datos. Es ahí donde vean ustedes que esa integración de España en el euro significó un retraso de la corrección del enorme déficit social que tiene España. Fíjense entonces, el estado de bienestar, cuando comienza la democracia, ya está muy poco financiado. Se corrige algo durante los años 80, principios 90, pero luego, ¡pum!, baja de nuevo. Y cuando comienza la crisis, 2007, todavía estamos más por debajo que cuando comenzó la época de los años 90. ¿Se dan cuenta? Bien, de ahí que esté el estado de bienestar tan poco financiado en nuestro país. Pero miremos ahora la crisis actual. Fíjense que en la época de bonanza en este país, lo que se hizo es lo que siempre se hace cuando las fuerzas conservadoras y liberales dominan el Estado español. Se bajaron los impuestos. Y recuerden ustedes aquella famosa frase del presidente Zapatero que dijo que bajar impuestos era de izquierda. Pues miren ustedes, fue muy de izquierda, porque los bajó mucho. Miren ustedes, aquí está. Desde el año 2007 al 2008, los ingresos al Estado bajaron 27.223 millones, consecuencia de la reforma tributaria aprobada en 2006. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que del 2007 al 2008 los ingresos al Estado bajan de una muy dramática. Claro, porque la crisis comenzó en el 2007. Pues miren ustedes, el que bajaran no fue debido al bajón económico, sino a que 72% fue debido al recorte de impuestos de antes del 2007 en la reforma del 2006, según datos del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Hacienda. No sé si me he explicado bien. ¿Lo expliqué bien? Bien, ven ustedes, o sea que época de bonanza, bajar de impuestos. Baja de impuestos, viene la... Entonces, claro, baja de impuestos quiere menos ingresos al Estado. Entonces, baja los ingresos y en ese aspecto, 2007 comienza la crisis y bajan los ingresos. Pero es que se debe no solo a la crisis, es que se han bajado los impuestos. Y no se notaba durante la época de bonanza, porque se bajaron los impuestos. Pero como que había la burbuja inmobiliaria que creaba una sensación de gran progreso y, por lo tanto, una riqueza que aumentaba los ingresos al Estado, el déficit estructural no se veía, quedaba ocultado por el aumento de los ingresos debido a la burbuja inmobiliaria. Perdone que insista en que, si me entiende, porque soy consciente que algunos de estos temas son un poco complejos y si no lo entiende, es culpa mía que no me lo explico bien. O sea que, repito, ya les dije que el euro se hizo a costa de la integración, que el euro en España se hizo a costa del debilitamiento y pobreza del estado de bienestar. Pero luego comienza el boom inmobiliario, existe la época de exuberancia en el país, se cree que los ingresos al Estado están subiendo y se bajan los impuestos, que crea ese déficit estructural ocultado
por esa supuesta abundancia del boom inmobiliario. Cuando el boom inmobiliario colapsa, de lo cual voy a hablar más tarde, ese déficit aparece con toda intensidad, que es lo que pasa en este momento. Que en este aspecto los ingresos del Estado bajan 27.000 millones y 72 es debido al recuento de impuestos resultado de la reforma tributaria del 2006. Esto es de una enorme importancia. ¿Qué impuestos bajan más? La de sociedades, que es el impuesto sobre capital, es el que bajó más, seguido por la recaudación del IVA, que disminuyó un 26%, y por la recaudación del IRPF. Vamos ahora, qué lástima, porque esta es la diapositiva más importante de la presentación que estoy haciendo, y ahí sí que no lo entiendo. Bueno, bien, mire, se lo voy a leer. Ahí, fíjense, cuando constantemente se le ha ido diciendo a la población de que no hay alternativas y con tanta constancia, perseverancia y tozudez de que al final la gente se lo ha ido creyendo, es que no hay otra alternativa. Esto es una falsedad enorme. Fíjense, y vamos a los datos. El presidente Zapatero congela las pensiones, con lo cual intenta conseguir 1.200 millones de euros. Bien. Vamos a ver alternativas. Y es fácil de ver. Yo enseño a mis estudiantes cómo analizar presupuestos. Y les dije, bueno, mirad a ver, suponeros que soy Zapatero, haced un esfuerzo. Mirad a ver, y a ver, ¿de dónde sacáis ese dinero? Y lo dicen. Bien, pues miren ustedes. ¿Qué podía hacerse? Mantener impuestos de patrimonio, 2.100 millones. Oiga, pero ustedes casi lo han eliminado. ¿Por qué no lo recuperan? Segundo, anular la rebaja de los impuestos de sucesiones, 2.552 millones. ¿Y por qué no hacen eso? Tercero, revertir la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, que representaría 2.500 millones. ¿Ve? El señor Zapatero podía haber hecho eso. ¿Por qué no lo hizo? Ahora, el señor Rajoy va... Y para no ser menos, todavía más, 6.000 millones de euros en sanidad. Oiga, pero no sea bestia. Usted se carga la sanidad pública de este país, ¿eh? 6.000 millones. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué no hace la alternativa? Mire usted, mire el presupuesto. Y luego usted, anular la bajada. Fíjense que no estoy diciendo aumentar los impuestos. Estoy hablando de anular la bajada que ustedes hicieron. Lo que les acabo de decir. Anule los impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas del país. Y con ello consigue 5.300 millones de euros. Oiga, pero señor Rajoy, ¿y por qué no hace usted eso? Eso se puede hacer, si hay voluntad política, ¿no? Eso se puede hacer. Continuemos. Recortes en sanidad, educación y servicios sociales, en total nada menos que 25.000 millones de euros. Oiga, ¿por qué no corrige el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca y grandes empresas que representan el 71% del fraude fiscal de este país e ingresa 44.000 millones al año? ¿O por qué recorta los servicios de ayuda a las personas con dependencia, 600 millones de euros? Oiga, ¿por qué no recibe el subsidio del Estado de la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas? 650 millones de euros. O anule equipamiento militar como los nuevos tanques que se llaman Tigres. 650 millones. Mire, no es la opinión de Navarro. Esos son datos. ¿Por qué no hace eso? ¿Se dan cuenta? Y mientras no hay alternativas, no hay alternativas, no hay alternativas. Pero, oiga, ¿no le cae la cara de vergüenza? Hay alternativas. Mire el presupuesto. Si mis estudiantes llegan a esto y son de primer curso, oiga, o despida a sus asesores, o oiga, es católico, vaya a confesarse. Es que es tremendo. Vamos a ver. Otras medidas más recientes. El aumento del IVA, que afectará sobre todo a las clases populares.
Oiga, ¿por qué no aumenta el impuesto de sociedades al 35%? Para empresas que ganen más de 1 millón de euros al año, 14.000 millones de euros. Restricción de puestos de trabajo en los servicios públicos. ¿Por qué no establece un impuesto a las transacciones financieras, 5.000 millones de euros, y crea puestos de trabajo? Reducción de los estados de bienestar gestionados por la comunidad autonómica. Oiga, pero ¿por qué no reduce la economía sumergida a 10 puntos? Con lo cual consigue 38.500 millones de euros. Miren ustedes, por favor, no permitan que nadie en su presencia diga que no hay alternativas sin inmediatamente indicarle que ello no es cierto. Que la evidencia científica es abrumadora de que ello no es cierto. Y esto es importante porque el hecho de que se tomen ciertas medidas y no otras se debe al grado de influencia que las distintas clases sociales y diferentes grupos de presión tienen sobre el Estado. En España, las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia históricamente sobre el Estado español, situación que ocurre en todos los países intervenidos mal llamados PIGS. Bien. Y mientras esa cantinela constante de que nos estamos gastando más de lo que tenemos, que no podemos gastar esto, vamos a ver otro dato. Se dice constantemente, lo dijo el presidente Rajoy, que por encima de nuestras posibilidades, que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades. Pero vamos a ver. España no es un país pobre. En realidad, el Producto Interno Bruto per cápita de España es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, ya no somos tan pobres. La Unión Europea de los 15 es de los países más ricos. Y el 94%, oiga, no está más tan mal. ¿Cuál es el gasto público social por habitante? No es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Es solo el 72%. Si en lugar del 72% fuera el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, gastaríamos 66.000 millones de euros para financiar la seguridad de este país. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de... Esto no es calderilla, ¿eh? Estos son 66.000 millones de euros si nos gastamos lo que debíamos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. España tiene estos recursos. ¿Qué pasa? Que el Estado no lo recoge. ¿Se acuerda de aquella diapositiva? El superrico, las grandes corporaciones, las grandes fortunas no contribuyen. Señor Rajoy, no me diga que no podemos gastarnos, sí que podemos. Los recursos existen en el país. Lo que pasa es que usted no tiene voluntad política confrontarse con aquellos que le están pagando el salario o el sobre. Esta es la situación. Esta es la situación. Esta es la situación. No es la opinión de Navarro, que estoy ya hasta las narices. Y mira que la tengo larga, ¿eh? O sea que en este aspecto ya es más que insultante. Desde ese punto es fundamental que se entienda, desde el punto de vista, que claro que tenemos los recursos y debíamos gastarnos mucho más, y no digamos aquí en el País Vasco, que también hemos trabajado para el País Vasco, y el País Vasco se gasta mucho menos de lo que debiera por el nivel de riqueza que tiene. O sea, eso también es un indicador de quién ha gobernado el País Vasco desde ya los últimos 70 años. O sea, que en ese aspecto es importante que eso se aplique en cada parte del país. Bien. Bien. Es ahí donde, desde el punto de vista, esto es fundamental que se entienda que hay que recuperar categorías analíticas que se han olvidado demasiado, como clase, clase social, poder de clase, lucha de clases, que cuando se habla de esas categorías ya parece que eres un anticuado, a mí me ven, este debe ser un trotskista o algo así. Oiga, es que yo no puedo explicar qué pasa en España o en Cataluña sin entender, sin recurrir a estas categorías de clase social. Naturalmente que la clase social ha cambiado mucho desde que los fundadores del análisis sociológico, desde Marx a Weber, analizaron la estructura social de los países desarrollados. Naturalmente que las clases sociales van cambiando y naturalmente el conflicto de clases también va cambiando, pero no me digan que han desaparecido. Ustedes no se entienden España o Cataluña, el País Vasco, sin entender el poder de clase, porque es el que determina la configuración de las políticas públicas. Naturalmente que hay poder de género y poder de raza y poder de razón y poder de nación.
Hay naciones que están también imponiendo su voluntad sobre otras naciones. No hace falta que lo diga aquí, en el País Vasco y en Cataluña. Hay también poder de género, poder de raza y, sobre todo, y nunca se olviden, poder de clase. Porque es ahí lo que está pasando en España. Es una alianza de las clases dominantes en los distintos países, naciones y pueblos que hay en esa península. Esto es lo que está ocurriendo. Con el apoyo de las clases dominantes de Europa. Y ahora voy a hablar de ello. ¿Qué está ocurriendo hoy en Europa? Pues que el gobierno de la señora Merkel está estableciendo las pautas. Pero es que no es solo la señora Merkel y su gobierno. El problema es mucho más grave. Veamos por qué se establece el euro. Y el euro se establece por muchas razones. Pero una de ellas, muy importante, que no ha salido en los medios de comunicación acá, es la caída del muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, las dos Alemanias quieren unirse. Una deseo muy lógico, razonable, y que quiere recuperar Alemania unida, el este y el oeste. Y el establishment, que es la estructura de poder alemana, pide la unión. Ahora, es también lógico, razonable, que los países que bordean a Alemania no estaban muy entusiastas sobre aquella idea. Ha habido 2 guerras mundiales en Europa debido a ese dominio alemán. Y recuerden ustedes que el presidente Mitterrand, una persona muy astuta, dijo con la ironía que le caracterizaba que yo amo tanto a Alemania que prefiero tener 2 más que una. Bien, no había un entusiasmo por la unión de Alemania. Pero había 2 alternativas. O se aísla Alemania, con lo cual se establecen las raíces para una tercera guerra mundial, o integrar a Alemania en Europa. Y fue ahí donde Mitterrand, de una manera muy astuta, dijo, bueno, pues una manera de hacerlo es que agarrarle por su moneda, de manera que desaparezca la moneda alemana y que aparezca la moneda europea. O sea, que el marco desaparece y a partir de entonces es el euro. Es la manera de integrar a Alemania en Europa. Ahora bien, la estructura de poder de Alemania puso unas condiciones para él. El barco era muy poderoso. Y una de ellas es que gobernara el euro. De ahí que el Bundesbank es la fuerza dominante en lo que se llama Banco Central Europeo. Que no es un banco central. No es un banco central. ¿Qué hace un banco central digno de su nombre? Bueno, vamos a ver, el Federal Reserve Board en Estados Unidos. Yo he vivido casi 50 años en aquel país, lo conozco muy bien. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues hace lo que hace el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, o lo que hacía el Banco de España cuando existía como tal, independiente. ¿Qué hace? Pues imprime dinero. Bueno, el Banco Central Europeo imprime dinero. ¿Pero qué hace con ese dinero? Un banco central compra bonos del Estado para proteger a aquel Estado contra la especulación de los mercados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Supongamos que un Estado, que desde el punto de vista, aquel Estado tiene una deuda pública y que los intereses de la deuda se están disparando. El Estado necesita dinero y llega un momento que le cuesta conseguir dinero y los intereses se disparan, como aquí en España. ¿Qué hace un banco central? Viene y compra esa deuda pública, con lo cual los intereses bajan. O sea, una función esencial del Banco Central es proteger al Estado frente a la especulación de los mercados financieros. Y claro, para la banca, que son los mercados financieros, le va muy bien que los intereses de los bonos se disparen, porque los compra y es un gran capital. No sé si me estoy explicando bien. ¿Qué pasa entonces? Fíjense que el Banco Central Europeo no compra bonos de los estados. Con aquel dinero no compra, no protege a los estados frente a la especulación. ¿Qué hace con ese dinero? Lo da a la banca. Bueno, dar es una expresión un poco incorrecta. Lo presta a unos intereses bajísimos, 0,7. ¿Y qué hace esa banca con ese dinero? Compra bonos públicos del Estado a unos intereses 6, 7 y 12%. Oiga, el chanchullo del año, ¿eh? El chanchullo del año, ¿eh? Y el Banco Central Europeo, ¡pam, pam, pam!, imprimiendo y dándose a la banca.
Eso que se llama recapitalizar la banca. Oiga, pues la han recapitalizado, pero en serio, ahí dándole más. Y mientras el crédito no llega a la empresa y no llega al ciudadano, Aquí se ha gastado casi el 8% del PIB en ayudar a la banca, oiga, y no ha filtrado a la ciudadanía, ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace el Banco Central Europeo. No es un Banco Central, es un fantástico lobby de la banca, hegemonizada por la banca alemana. ¿Se dan cuenta? Bien, ahí está la situación. Entonces, la banca tiene un enorme poder hoy en Europa y también en este país. Y son los que configuran esa arquitectura que se llama la Unión Europea, con el euro. El euro nunca ha estado en peligro. Esa imagen de que, ¡ay, qué peligro, que los países del sur nos van a destruir el euro! Miren, por favor, sean serios. El euro nunca ha estado en peligro. En realidad, siempre ha estado sobrevalorado. Los empresarios que están exportando ya les gustaría que tuvieran un euro más bajo. Comparen el euro con el dólar y siempre está por encima. Goza de muy buena salud, en realidad excesiva salud. Nunca ha estado en peligro. ¿Por qué? Porque es la moneda de Alemania y la estructura de poder de Alemania se ha beneficiado enormemente de esta situación. Mire, los intereses de los bonos son muy bajos en Alemania. Aquí son altísimos, lo cual explica un flujo de capitales de la periferia hacia el centro que beneficia al capital alemán. ¿Lo ven? Y ahí quiero hacer una cualificación que es muy importante. Aunque hablo de Alemania, con el sector científico debía hablar del establishment alemán, porque no puede hacérselo, constantemente se dice, de identificar el gobierno del Estado con aquel país. Recuerden lo de clases sociales. Cuando el gobierno Aznar apoyó al gobierno Bush en la invasión del Irak, en la prensa internacional se decía España apoya a Estados Unidos en la invasión del Irak. Pero oiga, no fastidie. Yo estaba en España entonces. Hubo millones de españoles en la calle en contra de la invasión de Irak. Diga no España, diga el gobierno Aznar. Es que esto es muy importante. Fíjense que debido al sistema electoral que tenemos en España, la mayoría de gobiernos, incluso aquellos que tienen mayoría, no representaban la mayoría de la ciudadanía. El mejor caso es el gobierno del Partido Popular ahora. Solo el 28% de la población que podía votar votó al Partido Popular y a pesar de ello tiene una mayoría absoluta. El sistema electoral de este país se diseñó para favorecer la bipolaridad y sobre todo a las fuerzas de derecha que tenían la mayor influencia en el diseño de aquel sistema electoral. Esto tienen que captarlo bien. Desde ese punto de vista, es en esa situación en la que no podemos hablar de España, incluso Estados Unidos. Yo recuerdo cuando el general Pinochet, yo estaba asesorando al gobierno de Unidad Popular, y decía, Estados Unidos ha impuesto Pinochet a Chile. No es cierto, yo estaba ahí. Era la segunda vez en mi vida que el fascismo me tocó a nivel personal. No es cierto. El que puso al general Pinochet fue la burguesía chilena, la oligarquía chilena, los terratenientes chilenos, la banca chilena, la iglesia chilena y las fuerzas militares. Y no impuesto para Estados Unidos. Oiga, Estados Unidos tenía en aquel momento 300 millones de habitantes. El gobierno Nixon era súper